Ya. ¿Listo? Hola, hoy estamos aquí junto a mis compañeros Jean-Pierre Álvarez, Nicole Padilla, Rosa García, para hablarles sobre la práctica 4, Ley de ON, en específico la parte de la actividad preliminar. Para la actividad preliminar nos dicen que escogemos una de las casas, en este caso escogimos la casa de la compañera Nicole y seleccionamos 5 diferentes electrodomésticos, la cantidad que tenemos y la potencia que estos consumen, las horas de uso que los tenemos al día y el costo total que consumen de energía al mes. En este caso, la compañera tiene 4 televisores, una licuadora, 3 abanicos, 3 aire acondicionados, una nevera. Aquí las potencias respectivas, las horas de uso respectivas y su costo respectivo a, al mes. La primera pregunta nos dice, calcule el consumo de energía por mes de la vivienda. Entonces, teniendo en cuenta la anterior tabla, el resultado que nos da es que la vivienda consume 619.5 kilowatt hora al mes. La segunda pregunta nos dice calcule el consumo promedio por hora de la vivienda. Hacemos lo mismo teniendo en cuenta la tabla. Hacemos las respectivas operaciones de sumando las potencias, teniendo en cuenta las horas. Nos da que el consumo promedio de la vivienda por hora es de 0.859 kilowatts. Se da la palabra a la compañera Rosa. Bueno, y para la tercera pregunta que dice, calcula el error relativo de consumo de energía por mes con respecto al facturado por la empresa prestadora del servicio del mes correspondiente. Lo que hacemos es utilizar la fórmula para el cálculo del error relativo, que sería el valor obtenido menos el valor esperado sobre el valor esperado, que esto lo multiplicamos por 100. El valor obtenido, que es el que pues tomamos del recibo consumo de energía, menos los, los valores esperados, que fueron los que obtuvimos en el inciso uno. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da 0.08%. Listo. Para el cuarto punto, eh, tenemos que calcular la densidad de corriente usando el calibre del conductor N12 AWG. Lo primero que vamos a hacer es localizar el diámetro del cable, que es de 0.00223, 232, perdón, metros. Calculamos la potencia, que es igual al a 619.3 kilovatios hora sobre la cantidad de horas que hay en un mes, que es 720. Eso nos da 860.41 vatios. Esto es por hora. Para la corriente, dividimos ese valor de potencia sobre el voltaje, que en estos cables se usa un voltaje de 110 voltios, y eso nos da 7.82 amperios. Calculamos el área teniendo el diámetro del cable, que nos da 4.22 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y por último, la densidad de corriente, que es la corriente calculada sobre el área, y eso nos da 1.849.868.69 amperios sobre metro cuadrado. Bueno, para la pregunta 5 nos dicen, ¿existe alguna diferencia entre el valor calculado de la potencia consumida en la vivienda y el valor facturado? ¿A qué se debe esa diferencia? Sí hay una diferencia, debido a que existen ciertos objetos eléctricos que consumen energía, pero es complicado medir su gasto detalladamente, principalmente porque su uso es ocasional y no afecta a gran escala el consumo total de la vivienda. Listo. ¿Cuál es el valor de la corriente en promedio por hora que circula por la acometida? O sea, desde el cable que va desde el poste hacia el contador. Pues lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la fórmula de potencia, que es voltaje por corriente.
La potencia que ya la calculamos anteriormente es de 860.41 vatios. Luego, la corriente va a ser igual a esa potencia sobre los voltios. Eso nos da 7.82 amperios. Ese es el valor. Em, por último, tenemos que vamos a tomar ese valor que hallamos en el inciso anterior y vamos a compararlo con una tabla que nos dan abajito, esa de ahí, y determinamos que el cable usado o el calibre del cable es de 18 AWG porque es el que tiene el valor más cercano de amperaje a ese valor que es de 7.82 amperios. Bueno, y finalmente nos pide agregar fotografías sobre algunos electrodomésticos que podamos encontrar en la vivienda e indagar sobre la información que suministra la tabla característica y explicarla. En este caso encontramos una tabla del televisor y nos indica que, bueno, los datos ofrecidos por el electrodoméstico es su voltaje, que en este caso es 240 voltios, como podemos ver en la tabla, su frecuencia, que va de 50 sobre 60 Hz, y su consumo, el cual estaba por 190 vatios. Estos funcionan para informar al usuario cuál es la capacidad de cada elemento eléctrico para el correcto funcionamiento del mismo. Listo, muchas gracias por su atención y con esto culminamos nuestro video. Gracias. Chao. Chao.